¿Qué deberíamos hacer para que el gobierno de Claudia Sheinbaum y los posteriores no nos conviertan en régimen autoritario? Sé que es difícil, pero los mexicanos podrían hacer algo. Sí, sí pueden. Pueden hacer lo que siempre he dicho que hay que hacer. Organizarse a nivel barrio, a nivel escuelas, a nivel sindicatos, y crear un partido transversal, no basado en un caudillo, sino en una serie de principios compartidos a los que se comprometan todos los participantes. Una vez teniendo claros esos principios y las formas de lucha política para lograr que esos principios se conviertan en la ley en el país, se elige a los candidatos que van a representar al partido, pero con la obligación de rendirle cuentas al partido, no de exigirle pleitesía al partido. Y entonces tus candidatos son realmente tus candidatos y te tienen que rendir cuentas a ti. Mientras esté buscando un caudillo que nos salve, lo que vamos a hacer es estar cambiando de caudillo constantemente. Cada 6 años un nuevo salvador que nunca salva a nadie. Si no haces partidos políticos serios así, de verdad, lo que debe ser un partido político es una organización social que busca hacerse con el poder para lograr que se realicen ciertos ideales, ciertos propósitos, ciertos objetivos. Vamos a ir de caudillo en caudillo y, como van las cosas, hacia un totalitarismo cada vez más claro. Un autoritarismo basado en unas complicidades como las del PRI y el PAN, pero donde el presidente es aún más intocable de lo que era con el PRI. Y mira que con el PRI era intocable. Con el PRI era hasta cierto punto intocable. Pero curiosamente quienes se atrevían a tocar al presidente, yo me acuerdo de la Madrid, por ejemplo, me acuerdo de Salinas, me acuerdo del propio Echeverría, de López Portillo, soy mayor. Los que se podían dar el lujo de tocar al presidente era la izquierda. Ahora eso ya desapareció. O están calladitos los que de una izquierda razonable y decente, porque nadie los... No es que estén calladitos, es que hablan y nadie los oye, pues sería en Marco Rascón, o en Marco Levario Turcot, o ya les llegaron al precio, ¿no? Y creen que están haciendo la revolución.